Hola, aquí el Capitán Patapal al habla. Esta semana me ha tocado hacer muchos kilómetros en coche por motivos personales, temas familiares, he tenido que ir de un sitio para otro, pero gracias a la magnífica cultura que transmiten los franceses por las ondas, me han resultado unos viajes muy entretenidos y muy inspiradores. En particular, esta semana pasada han dedicado en France Culture toda la semana a la figura de H.P. Lovecraft, H.P. Lovecraft. Y aparte del tema sorprendente de que un escritor de terror, el padre del horror cósmico, tenga un espacio que ha sido no solo puntual, sino que se ha extendido a lo largo de 5 días y varias horas por día, si no me equivoco creo que había unas 3 horas diarias dedicadas al maestro del horror. Bueno, pues más allá de la sorpresa de esto, me ha generado una sana envidia. El caso es que al principio había pensado dedicar un videoblog a despotricar un poco del tema, a decir que a ver cuándo tenemos en una radio nacional española una programación cultural dedicada a la literatura de terror, sin ambajes, sin doble sentido, sin camuflarlo y tal, durante 5 días nada menos, en horario de máxima audiencia, porque era entre las 5 y las 7 de la tarde, si no me equivoco, 5 y las 8 de la tarde, era cuando hacían los programas. Pues me he dicho, no hombre, patapalo, está muy bien esto de quejarse, pero está mejor aún hacer cosas. Entonces, si lo que quieres es que hablemos de Lovecraft, pues vamos a dedicarle un videoblog, al menos aportamos nuestro granito de arena. Pero antes de lanzarme de nuevo a explicar qué es el horror cósmico y meterme otra vez a hacer las loas y hablar del impacto que ha tenido Lovecraft en esto, me ha parecido más interesante dedicarle una pequeña entrada a un tema concreto. Y dentro de todas las cosas que han hablado a lo largo de esta semana, que han sido de gran interés, que han tratado cine, literatura, adaptaciones y con unos ponentes de lujo, ya siento que vosotros, al que tenéis delante, pues es a este modesto lector. Ellos tenían a catedráticos de literatura, tenían a gente que venía de universidades muy importantes, gente que ha dedicado tesis doctorales al tema de la literatura fantástica en épocas concretas y tal. Había un experto de Poe que había descubierto Lovecraft a partir de sus estudios de la literatura del siglo XIX, en fin. Bueno, pues dentro de todos los temas que abordaron, de todos ellos de muy gran interés, ha habido uno que a mí me llamó particularmente la atención porque va mucho con la mentalidad francesa y al mismo tiempo ponía el dedo en la llaga de lo que son los cimientos de la literatura fantástica en Francia. Y fue un programa que dedicaron a comparar a Jules Verne, a Julio Verne, con Lovecraft. Y a mí aquello me pareció fascinante porque es como lo del huevo y la castaña, ¿no? ¿Qué tienen en común? Bueno, pues si nos ponemos estrictos, sí, tienen cosas en común. Tienen una cáscara, tienen una forma más o menos redondeada y tal, pero parecen cosas muy ajenas. Y Jules Verne y Lovecraft, pues en principio podríamos decir lo mismo, ¿vale? Son escritores los dos han trabajado el género fantástico en su amplia acepción del tema, pero ¿qué tienen en común más allá de esto? Y el tema es que a medida que desarrollaban el programa te das cuenta de que hay muchos más paralelismos de los que pudiera parecer, de los que pudiera uno imaginar en una primera aproximación. Jules Verne fue una persona que a través de su literatura, a través de los géneros populares, se lanzó a imaginar nuevos mundos y a imaginar nuevas tecnologías, siempre apoyándose en los descubrimientos de su época, pero buscando ir un paso más allá, ¿no? Y lo hacía dentro de una dinámica muy positivista, en la que podemos ver todavía el impacto del colonialismo, esa inercia de la cultura hay que transmitirla, hay que llevarla a todos los rincones, hay rincones del mundo fascinantes que hay que descubrir, la tecnología y la civilización tienen un papel redentor, tienen un papel muy positivo, un papel que permite afrontar todo tipo de peligros y demás, pero hay que pensar también que Jules Verne no era meramente mecanicista. Para mí eres un gran romántico, lo que explica que dedicara obras más de aventuras, incluso algunas a conceptos muy peregrinos, como el tema de la tierra hueca, la teoría de la tierra hueca, que si bien en el siglo XIX todavía tenía algunos adeptos, no era un caballo ganador. Yo creo que cuando escribe Viaje al centro de la Tierra,
Jules Verne lo hace más como una lección, pues como digo, romántica, una lección que le permite visitar un mundo ultra fantástico que realmente, como otras aproximaciones que hizo, que buscó un realismo, aunque fuera mucho más, ¿cómo decir?, visionario que Viaje al centro de la Tierra, que al final es una novela bastante pulp, en la que el tema científico está un poco más supeditado a la acción y a la búsqueda de ese impacto emocional y ese impacto de fascinación tan propio del género fantástico. Bueno, pues desde esta óptica, si nos ponemos estrictos, sí que es cierto que Lovecraft tiene unos ciertos paralelismos con Jules Verne. Él también se apoyó en descubrimientos de la época para intentar ir más allá, para intentar imaginar un futuro, unas posibilidades. Lo que pasa es que él no veía ese positivismo. Él tenía esa idea de que todos estos descubrimientos científicos están muy bien, es una cosa que le apasionaban también y a la que prestó mucha atención en sus escritos, pero tenía este fondo más negativo, tanto en torno al ser humano como sobre todo en torno al papel del ser humano en el universo. De ahí lo del horror cósmico, ¿no? Es un horror metafísico que viene de que en realidad el ser humano no tiene un papel primordial dentro de la creación, sino que es todo lo contrario, es una brizna, es una casualidad de las fuerzas del cosmos que lo ha dejado ahí y que lo arrasará cuando toque arrasarlo, y no antes, porque en realidad tampoco tiene particular interés en arrasarlo, ¿no? Pasamos del teocentrismo medieval a un antropocentrismo del siglo de las luces, en el siglo XIX explotado con toda esta idea de poner en primer plano lo que es la tecnología, el progreso, etcétera, progreso científico y demás. Y Lovecraft lo lleva más allá y dice, vale, es maravilloso todo esto, sí, somos increíbles, de hecho él mismo está muy interesado en estos descubrimientos y tal, pero no perdéis de vista este pesimismo cósmico, porque en realidad no somos gran cosa dentro del esquema del universo. Y claro, cuando tomas esta doble visión, ¿no?, del papel de la ciencia dentro de la fantasía, el papel de la prospección, y llegas a aceptar esa propuesta que hizo uno de los ponentes, que me pareció muy arriesgada y muy interesante al mismo tiempo, que decía que en realidad Lovecraft sí que se puede circunscribir al género de ciencia ficción, solo que su visión es tan negativa que rompe los esquemas de ese vitalismo clásico de la ciencia ficción. Es cierto que en olas posteriores del siglo XX la ciencia ficción nos ha mostrado siempre positiva. Tenemos esa tendencia, o el público general tiene esa tendencia a identificar la ciencia ficción con un positivismo de conquista del espacio, grandes descubrimientos a la Jules Verne que van a revolucionar las ciudades, van a permitir crear utopías, etcétera. Pero es cierto que no toda la ciencia ficción es así. La ciencia ficción que nos habla, por ejemplo, de las crisis ecológicas, que esto ya lo dirán los expertos, yo he leído autores ya de los años 60 que metían mucho el dedo en la llaga con este tema. Recuerdo, por ejemplo, Zodiac o El rebaño ciego, como novelas que hablan un poco de este tema, pero también hay otras corrientes, las distopías de las que hemos hablado en el videoblog, o otras corrientes pues como puedan ser, yo que sé, el cyberpunk, donde efectivamente la tecnología ha cambiado la sociedad, pero no necesariamente desde un punto de vista positivo, porque si no hay un cambio del ser humano, si no hay un cambio de la explotación del hombre que es un lobo para el hombre y tal, la ciencia no va a ser la varita mágica que resuelva nuestros problemas. Del mismo modo que en Lovecraft no es particularmente la ciencia la generadora de los problemas. Sí que está el caso de Dexter Ward, en el que sí que, bueno, pues tenemos el paradigma este del científico loco y tal, un poco homenaje a Frankenstein, pero no es la ciencia per se la que genera los problemas, es más va a revelar, esa ciencia va a permitir revelar esos horrores de los que no somos conscientes y que son tan perturbadores que nuestra inconsciencia casi estamos mejor. Bueno, a mí el tema este me pareció súper fascinante y creo que es una pista interesante. No sé si os animaréis a dejar comentarios al respecto. La idea de considerar a Lovecraft un autor de ciencia ficción o de precursor de ciertos aspectos de la ciencia ficción contemporánea
a mí me pareció muy loca, en el sentido de que sí que es cierto que la ciencia le interesó mucho y demás, pero nunca me lo había planteado, quizás porque para mí estéticamente y desde un punto de vista narrativo, veo a Lovecraft mucho más partidario del simbolismo, el folclore y la mitología. Creo que le atrae mucho más esa faceta de la narrativa, lo que me lo hace ver poco integrado dentro de la tradición de la ciencia ficción. Pero esto ya lo dirá algún escritor, algún lector, editor del tema de la ciencia ficción, que seguramente que pilotan mucho más del tema. Hay que decir que entre mis rarezas, yo Frankenstein no lo veo una novela adscrita a la corriente de la ciencia ficción, precisamente por lo mismo, porque para mí incide más en el aspecto metafísico, en el aspecto simbólico, que en el propio papel de la ciencia dentro del mecanismo narrativo y dentro de la disección del ser humano dentro de su papel, dentro de la sociedad y del mundo en general. Pero bueno, es una visión muy particular. En cualquier caso, me pareció muy interesante la idea de abordar Lovecraft desde un punto de vista ciencia ficción y sobre todo en comparativa con Julio Verne, con Jules Verne, que me parecía una cosa, vamos, no se me hubiera pasado jamás por la cabeza, porque tal vez porque también las incursiones de Verne en el tema del terror son muy irreverentes. Cuando uno lee El Castillo de los Cárpatos, es una parodia muy cruda de toda la narrativa, no propiamente de Drácula, sino de toda la narrativa que surgió después, y utiliza precisamente la ciencia para desmontar todas estas cosas. Entonces, entre el romanticismo, aunque pesimista, que se palpa dentro de la obra de Lovecraft, que tiene, después de todo, ya se ve la propia firma, ¿no? Erudito y caballero, era un hombre que tenía una gran reverencia por ese aspecto de la literatura de terror. Jules Verne es muy iconoclasta en este sentido, del simbolismo de la literatura de terror, no tiene ningún problema en meterle caña, pero todos formamos parte de esa gran familia de la literatura fantástica, de la narrativa fantástica, y bueno, tenemos al primo moderno, al señor Verne, que está dispuesto a revolucionar el tema y explorar nuevas vías, y tenemos al primo lejano, más depresivo y con la vista puesta en clásicos como Poe, y empecinado en encerrarse con sus manuscritos en la biblioteca, rodeado de gatos. Pero todos somos familia, todos podemos enriquecernos unos a los otros, y creo que es particularmente interesante analizar estos vínculos. Ya los vínculos de Lovecraft con Hemingway, con Dos Pasos y con toda la narrativa de los escritores malditos contemporáneos americanos, la dejo para otro día, porque incluso los propios ponentes le metieron mucha caña al que sacó el tema, ¿no? Porque por lo visto Lovecraft despreciaba bastante esa vía narrativa, aunque luego, curiosamente, hubo unos ciertos paralelismos en el tratamiento del ser humano como un insecto, en la utilización de la metáfora un poco kafkiana en algunos momentos para diseccionarlo. Bueno, aquí me quedo, que ya el otro día me subí mucho a la parra con la hora. Queda esta pequeña reflexión de, bueno, pues si queremos tener a Lovecraft en las ondas, en las radios de primer orden en los mejores horarios, hay que empezar por darle cancha a nosotros mismos, mostrar que nos interesa hablar de estos temas. Así que, oye, animaros con el debate, a ver qué pensáis de estos paralelismos y estas divergencias entre Julio Verne y Lovecraft. Y nada, nos vamos leyendo, nos vamos escuchando. Esta semana la voy a tener chunga de nuevo, pero se supone que la siguiente ya va a ser la tranquila. Así que me despido y hasta la siguiente.